Russia's been very, very heavily sanctioned. They were sanctioned at a very high level, and that took place very recently. It's now time to get back to healing a world that is shattered and broken. Those are very important things. And I feel that having Russia in a friendly posture as opposed to always fighting with them is an asset to the world and an asset to our country, not a liability. And by the way, Hillary Clinton had the reset button. She wanted to get back together with Russia. She even spelled reset wrong. That's how it started, and then it got worse. President Obama wanted to get along with Russia, but the chemistry wasn't there. Getting along with other nations is a good thing, not a bad thing. Believe me, it's a good thing, not a bad thing. If I could throw a little bit of a change up. I believe that President Putin really feels, and he feels strongly, that he did not meddle in our election. What he believes is what he believes. What I believe is that we have to get to work, and I think everybody understood this that heard the answer. We have to get to work to solve Syria, to solve North Korea, to solve Ukraine, to solve terrorism. El Ministerio de Defensa de Rusia presenta nuevas pruebas sobre el respaldo de la coalición liderada por los Estados Unidos a los terroristas del Estado Islámico en Siria. Estos casos fueron descubiertos cuando las tropas gubernamentales sirias, con el apoyo de la Fuerza Aérea Rusa, llevaron a cabo una operación para liberar la ciudad de Abu Kamal. Los militares afirman que las fuerzas de la coalición se negaron a realizar ataques aéreos contra los extremistas que huían hacia la frontera con Irak. Washington explicó que los combatientes se rindieron voluntariamente, acogiéndose a los convenios de Ginebra y a sus normas respecto al trato que hay que dar a los prisioneros de guerra. Desde la cartera militar rusa también afirman que la aviación liderada por los Estados Unidos trató de obstaculizar la misión de las aeronaves rusas con el fin de garantizar la seguridad de los terroristas. Esta situación se produjo pese a que se había acordado previamente la prohibición de los vuelos de la coalición sobre esta zona. El Ministerio de Exteriores ruso, a cargo de Sergei Lavrov, quien ha cuestionado en este sentido los objetivos de Estados Unidos en Siria. No es la primera ocasión en que Estados Unidos da cuartel a los terroristas. Recordamos cómo en Mosul y Al-Raqqa abrió las puertas, en sentido figurado, a los terroristas del Estado Islámico que huían a Siria sin sufrir daño alguno. También hay muchas preguntas sobre los objetivos de Estados Unidos en Siria en general. Además, el titular de la diplomacia rusa criticó las declaraciones del Pentágono de que las tropas de Estados Unidos no se irán de Siria. Sergei Lavrov señala que estas afirmaciones contradicen los acuerdos de Ginebra. El jefe del Pentágono buscó justificar la presencia militar de los Estados Unidos en Siria con el permiso de la ONU para luchar contra el Estado Islámico. Además, el secretario de Defensa del país norteamericano aseguró que las tropas de Estados Unidos no se irán de Siria mientras los terroristas quieran luchar. El jefe del Pentágono afirmó que su presencia militar contribuye a las negociaciones políticas de Ginebra. Estos comentarios llegan poco después de que Rusia y Estados Unidos publicaran un comunicado conjunto destacando que el conflicto en la República Árabe no tiene solución militar. Vladimir Putin y Donald Trump acordaron apoyar la integridad y la soberanía de Siria. Asimismo, hicieron hincapié en que el Estado Islámico debe ser eliminado y apoyaron el funcionamiento de las zonas de distensión. Pero uno de los países garantes del alto al fuego, Turquía, advierte que está dispuesto a actuar en una de estas zonas. El presidente turco señaló que su país tomará medidas necesarias contra las fuerzas kurdas en el noreste sirio, en la ciudad de Afrin. Mientras se producen estas discrepancias, se espera una nueva ronda de negociaciones en Ginebra bajo el auspicio de Naciones Unidas. Esta etapa del diálogo fue aplazada ya 2 veces, pero el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, determinó a finales de octubre que estas conversaciones se reanudarían el 28 de noviembre. En este sentido, el analista internacional Alberto Rodríguez García opina que los sirios con los que se encontró allí apoyan las medidas de su gobierno contra los terroristas. Asimismo, el experto cree que los Estados Unidos lo que busca es debilitar al país árabe desde el terreno.
La gente ya está empezando a hablar de paz y sí que es verdad que son conscientes de que no va a ser fácil, pero lo que he podido ver es que se apoyan mucho las políticas de reconciliación del gobierno, pero a su vez también se está apoyando mucho los avances del ejército. La gente entiende que sin dar batalla no van a poder terminar esta guerra porque hay organizaciones que no van a querer rendirse y que ellos solamente buscan destruir. Estados Unidos ha entrado y lo que busca es querer quedarse, porque evidentemente está apoyando a las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, que en este momento hacia donde están avanzando es a los campos de petróleo. Y ese combate al Estado Islámico que quieren presentar, bueno, ayer salió una información en la BBC que decían que se habían evacuado unas 4.000 personas de Raqqa hacia unos campos de petróleo que cuando las SDF o las Fuerzas Democráticas Sirias quisieron entrar no encontraron ningún tipo de resistencia. Entonces, la lucha antiterrorista en realidad es, queremos quedarnos con estos recursos y queremos debilitar al gobierno sirio, porque han visto que los rebeldes y sobre todo el Estado Islámico están desmoronándose. La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó la ley que abre la puerta a ordenar a los medios financiados desde el exterior a que se inscriban como agentes extranjeros. La medida responde a una de las exigencias similares de Washington para la filial de esta misma casa en los Estados Unidos, RT América. Mientras tanto, más y más voces de la comunidad internacional se unen a las críticas contra la medida del gobierno norteamericano. Está aquí con nosotros Boris Kuznetsov para comentarnos un poco el tema. ¿Qué tal, Boris? Contanos un poco a qué se refieren estas medidas. Pues la Cámara Baja del Parlamento ruso ha aprobado los cambios en el ámbito de la legislación en lo que se refiere a los medios de comunicación. Entonces estos cambios permitirán realizar el siguiente paso. El Ministerio de Justicia podrá elaborar una lista de los medios que serán considerados como agentes extranjeros. Eso implicará serias restricciones para sus operaciones, para su trabajo en el territorio ruso. Entonces van a ser considerados los agentes extranjeros los que están registrados en otro estado, que son financiados desde el exterior, aunque sí también esos cambios deberán pasar también más dos etapas. Primero deberán ser aprobados por la Cámara Alta del Parlamento, por el Consejo de Federación, y también todo eso deberá ser rubricado por el presidente ruso, pero también recordamos que todo eso es una respuesta a las acciones hostiles de las autoridades norteamericanas en lo que se refiere a RT que opera en el terreno norteamericano. ¿Y cuáles fueron las reacciones ante la exigencia de Washington? Pues si vamos a recordar, empezamos con el presidente ruso. Él comentó que lo que se refiere a RT fue ataque contra los medios, es un ataque auténtico contra la libertad de expresión, y también el canciller ruso Sergei Lavrov instaba a tomar las medidas simétricas, y pues estas medidas realmente son una respuesta mesurada, una respuesta adecuada a lo que se registró en Estados Unidos. Pero también podemos decir que en esta situación RT obtuvo gran apoyo por parte de los compañeros, por parte también de otras personas. Así, por ejemplo, el Comité Internacional de Protección de Periodistas criticó las acciones de las autoridades norteamericanas. Así, por ejemplo, comentaron que estamos incómodos con que los gobiernos decidan qué es periodismo o propaganda. Claro. Porque realmente fue un auténtico ataque contra RT, y la verdad es que hubo muchas personas que apoyaron a RT en esta situación. Ahora invito a escuchar algunos comentarios. El problema es que RT transmite noticias que son verdaderas y el gobierno de Estados Unidos no quiere que la gente las escuche. Es muy peligroso para la seguridad de los periodistas en muchos puntos calientes y otras partes problemáticas del mundo. Aquí estamos persiguiendo la libertad de expresión. La libertad de expresión y la libertad de prensa están siendo atacadas en Estados Unidos. Atacadas no solo por el gobierno estadounidense, sino también por los grandes medios de comunicación del país. Pues aquí podemos recordar también cómo se desarrollaban los hechos, porque todo eso marca solamente parte de la histeria antirrusa, de auténtica campaña contra RT. Así todo inicia en enero, cuando el marco de la histeria antirrusa también acusan a RT de hacer injerencia en las elecciones. Después Estados Unidos exige a RT que se registre como agente extranjero. En septiembre, también como parte de esa campaña contra RT, incluso YouTube priva a RT de sus anuncios premium. También Twitter participó en todos esos
los hechos, bloqueando el contenido publicitario y finalmente RT no tuvo otro remedio que registrarse como agente extranjero. Porque hubo un ultimátum también, sí, ¿no? como el último capítulo de la saga, pero todos entienden que es una auténtica campaña y todo eso es una serie de los hechos probablemente muy bien programados, pero que aquí en RT todos han reaccionado de manera digna, pero también se han permitido burlarse de esa situación, porque, por ejemplo, Margarita Simonian colgó en su cuenta de Twitter el vídeo sobre las gafas especiales, las gafas que permiten ver todo con una nueva realidad. Eso también a través de esos cristales especiales la gente puede observar todo como si todo fuera pagado, digamos, por Kremlin. Naturalmente todo eso está lleno de sarcasmo, de ironía, porque todos se entienden perfectamente que RT es perseguido precisamente por hablar sobre las cosas sobre las cuales otros prefieren no hablar, prefieren tapar todo eso. Por eso RT está perseguido precisamente por decir la verdad, así es la situación.